Bem, então, boa noite a todos. Hoje teremos a segunda aula do curso Conceitos Fundamentais, Conceitos Fundamentais, Ciência, Técnica, Ciência e Topologia. E lembrando a todos que vamos traduzir os termos que julgarmos, né, mais difíceis, mais diferentes de serem, né, compreendidos. A qualquer momento podem usar o chat também para tirar alguma dúvida e para enviar as perguntas que serão lidas ao final da apresentação. Leandro, Federico, quando quiserem, podem começar. ¿Se me escucha bien? Muy Sí. bien. Sí. Bueno, yo voy a comenzar hablando del tema que nos convoca hoy, que es la repetición. Van a ver que en el seminario Lacan va a decir que va a trabajar algo totalmente nuevo respecto de la repetición, porque él ya había trabajado en el seminario 2 el tema de la repetición y en lo que conocemos como el seminario sobre la carta robada, que es una escritura de 2 de las clases del seminario 2. Ahora, es interesante pensar que Lacan le dé al concepto de repetición un estatuto de concepto fundamental, porque ni en Freud ni en los post-freudianos, ¿sí?, el concepto de repetición había tenido un estatuto tal, o sea, ser un concepto de tal relevancia. Entonces, hay una pregunta ahí que podemos hacernos respecto a por qué tiene Lacan la necesidad de darle a este concepto ese estatuto. Y para ello, para trabajar este concepto, Lacan va a ir a los textos freudianos, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es comentar los textos freudianos y darle otra vuelta para que repensemos, porque Lacan toma los textos, pero de manera sesgada. O sea, elige recolectar ciertos pasajes de los textos y elige quitar otros, elige no comentar otros aspectos. Entonces me voy a detener en eso que Lacan no comenta y que me parece fundamental para distinguir el paradigma o la propuesta de Lacan de la propuesta de Freud. Esto empieza en la página 57 de la versión PAI 2 argentina. Más o menos sería al principio de la clase 2, de la clase 4. Aula 4 do seminário 2. 11, del seminario 11. 11. Uhum. Ok. El texto que va a elegir Lacan, donde él dice que se inicia el concepto de repetición, o donde se fundamenta el concepto de repetición, es recordar, repetir y reelaborar. Es el texto de Freud. Ahora, ¿qué nos encontramos en ese texto? En ese texto nos encontramos con un problema clínico, que es lo que nosotros venimos planteando, la cuestión de los problemas clínicos. ¿Cuál es el problema clínico que Freud discute ahí? Es que hay un límite a la rememoración. Es decir, que el trabajo analítico busca que el paciente rememore, que recuerde ciertos fragmentos de su vida, y hay un punto, un límite en el cual el paciente no recuerda, y en lugar de recordar, dice Freud, reproduce en acto. Entonces, nosotros diríamos, el paciente no recuerda, repite. Ahora, para ejemplificar esto, Freud va a retomar, sin decirlo, ¿no?,
una escena de El historial del hombre de las ratas. ¿En qué consiste esta escena? La escena consiste en que Freud le hace una interpretación respecto de la causa de sus síntomas asociado a la historia familiar, a los mitos familiares, a la cuestión de la muchacha rica y la muchacha pobre en el padre, a la cuestión de que la madre lo quería casar con una prima rica, mientras que él quería elegir a la muchacha de sus ojos, la llama así, que es una muchacha que no tiene dinero o no tiene el dinero que tiene la prima, ¿no? Uhum. Leandro, Entonces, só traduzindo um pouco, né? Então, Lacan retoma, sem dizê-lo, o caso do homem dos Freud, ratos de Freud, né? Freud retoma en el texto Recordar, Repetir y Reelaborar el historial del hombre de las ratas. A história do homem dos ratos, então Freud que toma, né, no Recordar, Repetir e Elaborar, a história do homem dos ratos e o conflito que havia entre a mãe, que o queria casado com uma moça rica, e ele, o paciente de Freud, gostaria, na verdade, de casar com a moça de seus olhos, como ele dizia. Que era uma moça sem recursos. Ahora sí, si pueden poner el PowerPoint. Ahí está la cita que voy a tomar de Freud. Ahí está en portugués, perfecto. Sí, le dejamos en portugués, yo la leo en castellano. Para mí, le voy comentando. Si la quieren leer ustedes, yo voy comentando en todo caso. Sim. A primeira citação, então, sobre um caso de neurose obsessiva. Com a ajuda de uma fantasia de transferência, ele experimentou como novo e atual o que havia esquecido do passado, ou o que havia lhe ocorrido apenas inconscientemente. Um período sombrio e difícil no trabalho do tratamento. Depois de termos superado uma série das mais severas resistências e os insultos mais irritantes, ele não pôde escapar do efeito convincente produzido pela plena analogia entre a transferência fantasiada e a realidade objetiva de então. Ok. Fíjense que Freud, en el caso del hombre de las ratas, dice que él vivencia como nuevo y presente lo que había olvidado del pasado. O sea, no recuerda, repite. Y lo que Freud aclara ahí, en que yo puse entre corchetes, es que empieza un periodo oscuro y difícil del trabajo, del tratamiento, porque ahí el hombre de las ratas comienza a presentarse de manera hostil, o empieza a tratar de manera hostil a Freud. Lo insulta, se para del diván, camina por la sesión, camina por el consultorio, empieza una situación bastante tensa. Pero viene una fantasía transferencial que lo termina convenciendo de la relación de sus síntomas con la historia familiar, porque él cree que Freud no le dice nada, o sea, no reacciona ante sus insultos, porque Freud quiere casarlo con su hija. No sé si se entiende. El hombre de las ratas empieza a insultar a Freud. Ahí está la repetición. Empieza a maltratarlo. Ahora, el hombre de las ratas se empieza a preguntar por qué Freud no reacciona. Y responde, ¿por qué Freud quiere que yo sea su yerno? O que me case con su hija. Essa é a fantasia transferencial. Sim, então a repetição é que o homem dos ratos começa a insultar Freud e se pergunta por que Freud não reage. E aí ele produz uma fantasia transferencial
que Freud não reagiria porque tinha intenção de casá-lo com sua filha, filha de Freud, né? Casar o paciente com sua filha. Que sería en este caso la muchacha rica, la hija de Freud, en contra de su mujer amada o la dama de sus ojos, que sería la pobre, la chica pobre de vuelta. Entonces, siempre se le plantean estas dicotomías. Freud le marca eso. Incluso en esa fantasía aparece la dicotomía, muchacha rica o muchacha pobre. La prima o la amada, la hija de Freud o la amada, y en la historia del padre, la madre, que era la que tenía dinero, y la mujer que dejó, la pobre. Ahora, si podemos pasar a la siguiente diapositiva en portugués. En dinámica sobre la transferencia. Sim. Se um complexo patogênico é perseguido desde sua subrogação no consciente, exibido como sintoma ou totalmente despercebido, até sua raiz no inconsciente, entraremos imediatamente em uma região onde a resistência se afirma com tanta nitidez que a ocorrência seguinte não pode deixar de ser notada e aparecer como um compromisso entre as suas exigências e as do trabalho de investigação. Nesse ponto, como testemunha a experiência, sobrevém a transferência. Acá Freud se pregunta en dinámica de la transferencia cuál es no solamente la cuestión tópica, sino la cuestión dinámica del proceso transferencial. Y explica esto, que el analista quiere que el paciente recuerde, ese es el trabajo, quiere que recuerde aquellas representaciones reprimidas, y comienza ese trabajo a partir de un síntoma, de un lapsus, de un acto fallido. Pero cuando se están acercando a ese material inconsciente, aparece no el recuerdo, sino la repetición. Aparece la acción compulsiva. Y a eso Freud le llama, de manera muy interesante, un compromiso entre lo que quiere el investigador y lo que el paciente no quiere recordar, el analizante no quiere recordar. La transferencia es ese lazo. ¿Cómo sería esto? El analista quiere que el analizante recuerde un hecho, ¿sí? Entonces, y el analizante no quiere recordarlo, o ahí el inconsciente no quiere hacer consciente lo inconsciente, pónganse de manera automática. Entonces, ¿qué hace? Muestra la conducta para el analista, ¿sí? Pero él la vivencia como si fuera nueva. De esa manera aparece una solución de compromiso. Se da respuesta a la búsqueda del analista y a la vez se da respuesta a su intención de mantener oculto eso. Se muestra en acto para que el analista lo vea y él lo vivencia como nuevo, para que quede oculto para él mismo. Ese es el compromiso. No sé si introducir esa parte. La conducta compulsiva es mostrar al analista y vivenciar esa conducta como nueva para ocultársela a uno mismo. Sim, a conduta compulsiva é mostrar ao analista e ocultar de si mesmo, tendo a sensação de que é algo novo. Exactamente. Ahí está la idea de compromiso. Sim, aí está a ideia de compromisso. Es súper interesante porque es una manera de mostrar ocultando, o ocultar mostrando. Es una paradoja incluso. Ahora, estos son los antecedentes. En recordar, repetir y reelaborar, Freud va a retomar esto. Ahí sí, en la diapositiva siguiente.
Se salió de la diapositiva. No se está compartiendo. ¿Se me escucha? Conseguiu, Flávia, o PowerPoint? Salió de la diapositiva. Se salió. Desculpa, gente, deu pau aqui. Peraí. ¿Quiere? Eu tirei, peraí. Foi? Está indo. Ahí. La cita que es recordar, repetir y reelaborar. Y puede ser la primera parte, sí. Sim. O analisando não se lembra, em geral, de nada do que foi esquecido e recalcado, mas o atua. Não o reproduz como recordação, mas como ação. Ele o repete sem saber, é claro, que o está fazendo. Entonces, ahí es donde Freud dice justamente esta idea de lo olvidado es repetido. O sea, lo que no quiere recordar en realidad, porque no es un olvido de una información perdida, sino es un olvido inconsciente, en el sentido en el cual lo olvidado selectivo, lo que no se quiere recordar. Lo que no Sim. se quiere recordar se repite. Sim, não é um esquecimento de uma informação perdida, é um esquecimento de algo que não se quer recordar. Ahí sí, la siguiente cita, en la siguiente cita, Freud ejemplifica esto. O analisando não se lembra de ter sido desafiador e incrédulo diante da autoridade paterna, mas se comporta assim diante do médico. Entonces, el ejemplo que pone Freud de algo que el paciente no quiere recordar y que repite es este, que es súper interesante porque es el caso del hombre de las ratas. Y Freud dice, el analizante no recuerda ser desafiante e incrédulo frente a la autoridad de los padres. Entonces, repite y se comporta, podríamos decir, desafiante e incrédulo frente a la autoridad del analista. ¿Se entiende? Entonces, es esta cuestión de que el paciente no acepta la interpretación de Freud, no acepta la autoridad de Freud y se comporta de manera desafiante, que era lo que pasaba en el caso. El paciente, dice Freud, se comporta incrédulo. Porque se supone que así se comportó frente a sus padres, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema clínico acá? Que Freud lo detecta a partir de que no acepta la interpretación. ¿Se entiende? Freud se pregunta, ¿por qué no acepta la interpretación si es correcta? ¿Y cómo responde el paciente? Con siendo desafiante a su autoridad. Entonces Freud dice, él no quiere recordar, repite. Pero ¿quién se da cuenta de que repite? Freud. Pero eso es un postulado teórico, porque ¿cómo podemos saber que está repitiendo efectivamente y que simple o que en realidad Freud se equivocó con la interpretación? ¿Cómo podemos saber que lo que Freud interpretó era lo adecuado? ¿Se entiende? Freud Sim. se pregunta por qué no funciona la interpretación y responde con esta idea de que el paciente en realidad está repitiendo en vez de darle la razón. Uhum. Ahí está en juego lo que nosotros trabajamos la vez pasada de un inconsciente ontológico. Como Freud ya sabe lo que el inconsciente es y lo que el paciente tiene que asumir, la rebeldía del paciente se lee como desafío, ¿sí?, compulsivo o como una repetición de una escena infantil.
Entonces, es un problema clínico, pero se lee desde un posicionamiento teórico, ¿no? Cuando nosotros asumimos cierta posición respecto a cómo el paciente toma o no toma una interpretación, asumimos también una concepción, si se quiere ahí, en el caso de Freud, ontológica del inconsciente. Sabemos lo que el inconsciente es y las propiedades que tiene y sus contenidos. Sim, Ahora, é um problema clínico que remonta a uma posição teórica, né? Então, se para Freud, né, ele tem uma concepção ontológica do inconsciente, ele sabe o que o inconsciente é e que conteúdos estariam ali. ahora, si la repetición se considera, hasta acá la repetición fue considerada de manera tópica y dinámica. Tópica porque hablamos de inconsciente, conciencia, ¿sí? Y cómo las representaciones en la conciencia, desde las representaciones en la conciencia, se va a ir hasta el contenido inconsciente. En el segundo momento pensamos la dinámica, o sea, cómo se desplazan. Y ahí Freud trabajó la idea de que lo reprimido se adelanta a la conciencia como transferencia, o sea, aparece como repetición. O sea, estamos hablando de representaciones y cómo se mueven dentro de este mapa que es el aparato psíquico. Pero la metapsicología de Freud, además de lo tópico y lo dinámico, incluye lo económico. Entonces, Freud se va a empezar a preguntar por la economía de estos procesos en más allá del principio del placer. Y ahí sí la cita que sigue más allá, la primera parte. Mas o fato novo e surpreendente que devemos descrever agora é que a compulsão à repetição traz de volta vivências passadas que não contêm qualquer possibilidade de prazer e que também, naquele momento anterior, não poderiam ser satisfações. Ahí el problema de Freud es, las repeticiones no son de cualquier cosa, sino que son repeticiones de vivencias insatisfactorias. Y él dice, ¿cómo el aparato puede repetir o volver a producir estas vivencias insatisfactorias experimentadas ahora como novedad, si eso contraría la función misma del aparato, que es justamente mantener bajo el displacer, mantener bajo la tensión dentro del aparato? El displacer viene dado por un monto elevado de energía, ¿sí? Entonces, estas vivencias, al ser displacenteras, elevan la energía. Entonces, Freud se pregunta, ¿cómo el aparato funciona produciendo cosas que él intenta combatir? Esa es la pregunta que está de fondo. El problema económico ahí. Uhum. Y nos recuerda que lo mismo sucede con los sueños de las neurosis traumáticas. Es decir, que en una neurosis traumática, en el sueño, la persona recuerda el hecho traumático. Entonces dice Freud, ¿cómo el aparato va a producir aquellas imágenes que justamente traen displacer, si el sueño lo que busca es preservar el dormir, o sea, mantener el monto de displacer bajo para que la persona siga durmiendo? Entonces, de vuelta se pregunta, estos dos fenómenos, voy a dejar por fuera la cuestión de los niños, pero estos dos fenómenos contrarían, son procesos puestos en marcha por el aparato que contrarían el funcionamiento mismo de la máquina, podríamos decir. Ahora, ¿dónde termina Freud con esto? Freud termina recurriendo a la biología para formular la existencia de una tendencia originaria en toda la vida orgánica. Entonces, Freud, para dar respuesta a por qué, ¿sí?, el aparato produce
paradójicamente aquello que intenta combatir, se dirige al campo de la biología y saca de la galera la idea de una pulsión, perdón, la idea de una tendencia orgánica, una tendencia que es propia de toda vida, a volver a un estado anterior. Esto Lacan no lo comenta. Esto es lo que Lacan deja por fuera. Entonces, ahí, ante la pregunta ¿por qué se repite?, ya no está en juego la cuestión de un retorno de lo reprimido, como eran en los casos anteriores, o sea, se repite como forma de retorno, sino algo del orden pulsional. E aí sí viene la cita siguiente. Aqui nos é imposta a ideia de que estamos no caminho de um caráter universal das pulsões, e talvez de toda a vida orgânica em geral. Uma pulsão seria, então, um esforço inerente ao orgânico vivo, de reprodução de um estado original ao qual o vivente teria que se resignar sob a influência de forças externas perturbadoras. Seria uma espécie de elasticidade orgânica. ¿Se entiende? Hay que rescatar de esta cita un par de cuestiones. Primero, que es de un carácter universal de las pulsiones, y dice Freud, y de toda vida orgánica en general, con lo cual es para todos. Todo ser vivo tiene esta tendencia originaria. ¿Sí? ¿Qué tendencia originaria? ¿Qué tendencia sería la pregunta? Y ahí él explica, dice, la idea de volver a un estado originario, a un estado anterior, que Freud llama lo inanimado. Estaba lo inanimado, luego estuvo lo animado, la vida, y la vida intenta retornar. Entonces Freud pone el ejemplo metafórico de un elástico, de como si se tratara de la elasticidad orgánica, dice Freud. Es como esto, se estira, esto es lo inanimado, se estira, hay vida, pero la fuerza que implica la vida también implica el retorno al estado anterior. Se llama resiliencia. En los elásticos esto se llama resiliencia, volver al estado anterior. Entonces, Freud piensa de esta manera la tendencia pulsional en toda vida orgánica. Esto vale para todo el campo de los seres vivos, desde los monocelulares hasta los pluricelulares, dentro de los pluricelulares, desde el reino animal hasta el ser humano. Todo participaría de esto. Ahora, lo que nosotros queremos destacar de esto, para criticar la repetición en Freud, es que empieza por un fenómeno clínico, que es leído luego de manera transferencial, que tiene que ver con el dispositivo. O sea, hay un problema que Freud encuentra, el paciente no recuerda, y en ese recuerdo Freud lee una repetición. En no recordar, a continuación Freud lee una repetición y lo asocia a una cuestión transferencial, porque es una respuesta al médico, es una respuesta al pedido del médico de que recuerde. Pero desde el mismo momento en que Freud asocia esto con las neurosis traumáticas, donde las neurosis traumáticas no son independientes del análisis, toda la lectura que hace se convierte, pierde su estatuto clínico y termina siendo una filosofía de la vida. Termina hablando de cuestiones que trascienden al psicoanálisis y que le corresponden a la biología, a cómo funciona la vida y cuál es el destino de la vida en última instancia. ¿Se entiende? Es muy interesante la primera parte en la medida en que hay un problema clínico que intenta responderse, pero en la medida que va avanzando, el problema clínico se transforma en un problema filosófico vital, podríamos decir. Un problema de la filosofía de la vida. ¿Cuál es el inconveniente que van a encontrar? Lacan hace todo este recorrido por estos textos, pero evita las elaboraciones freudianas respecto de la pulsión de muerte como
retorno a un estado anterior inanimado. Eso es lo que Lacan no comenta acá. Va a hablar, ustedes van a ver que en la clase habla de recordar, repetir y reelaborar, que habla de más allá del principio del placer, que habla del problema de los sueños en las neurosis traumáticas, que habla de la escena de los pacientes repitiendo en transferencia, pero no se dedica a dar la respuesta que caracteriza la solución freudiana, que es la pulsión de muerte. Que es una respuesta a un problema clínico. ¿Por qué el paciente no recuerda? Hay un límite a la rememoración. Y termina respondiéndose porque la vida incluye una tendencia a lo inanimado. Es un desfasaje una exacerbación terrible, porque evita especificar fenómenos. ¿Por qué sucede esto en el dispositivo analítico frente a la demanda de un analista? Esa es una pregunta clínica, que termina siendo porque la vida es así, porque toda la vida funciona así, porque toda la naturaleza tiene esta tendencia, porque ¿sí? Se pierde sus parámetros clínicos. Bueno, ahora le doy la palabra a Federico. Buenas noches, nuevamente. Iba a decir bienvenidos, pero bueno, este es su espacio principalmente. Y de entrada quiero agradecer, porque no pude estar en el primer encuentro, pero agradecer por esta invitación y permitirnos a nosotros compartir con ustedes nuestras investigaciones, que entiendo que mis compañeros ya estuvieron comentando que este curso es un poco la reducción del trabajo de básicamente un año entero en torno al seminario 11, y ya desde el curso realizado en Apola Internacional, la verdad que nos interesó poder seguir trabajándolo, así que agradezco, así como ellos, esta posibilidad, así como los aportes que puedan hacer a esta investigación, que por supuesto no está concluida, pero la idea era por lo menos poder compartir o comunicar un poco de algunas aristas de la misma. Empiezo y voy a tratar de ir lento para que se entienda. Cualquier cosa me avisan y vamos viendo la cuestión de la traducción. Bueno, con respecto a este concepto, el de repetición, que tiene distintas aristas y tiene sus complicaciones lógicas para ser abordado, por ahí lo que nos planteamos en un comienzo para intentar acercarnos a ese concepto fueron ciertas preguntas directrices que nos permitan empezar a plantear algunos interrogantes o problemas, que básicamente son las siguientes, aunque fueron cambiando con el tiempo, que implica qué es lo que se repite, qué significa que algo repita, y cuál es el estatuto de una repetición cuando se trata de un sujeto del inconsciente. Esas son básicamente las preguntas que nos hicimos para intentar cernir algo de este concepto que Lacan en el seminario 11, que es básicamente la propuesta que voy a tratar de comentar, él dice tener la intención manifiesta de diferenciar respecto de la noción masiva de la transferencia. O sea, hay una noción indiferenciada, no bien delimitada de la transferencia. Y nos dice que si bien Freud se acercó a la repetición por la experiencia de la transferencia, no solo la experiencia, porque Leandro comentó cierta concepción que permitía esas lecturas clínicas en el dispositivo, pero que nada tiene que ver esta idea de la repetición con el concepto de repetición. No son para nada equiparables el concepto de la repetición con el de transferencia.
Sim, são conceitos que não podem, não são equiparáveis, o conceito de repetição e o conceito de transferência. Bien. Un poco también lo que teníamos en el horizonte al trabajar estos conceptos es justamente poder pensarlos de esa manera, como conceptos articulados en una praxis y no simplemente como términos que sean signos de una experiencia clínica. O sea, pensarlos articulados en una estructura, y justamente por eso es que no vamos o no es posible hacer una presentación acabada de cada concepto, sino es en relación a los otros conceptos a lo largo de las elaboraciones que podemos ir haciendo. Entonces, me parece importante retomar la pregunta que hizo Leandro al comienzo de por qué la repetición como un concepto fundamental cuando no necesariamente en la historia del psicoanálisis tiene un lugar tan privilegiado. Viene siendo más que nada un fenómeno de la transferencia, hasta Lacan. Y quizás, o sea, hipotetizamos que una forma o una manera de empezar a aclarar esa respuesta pudiera ser tener en cuenta los dos pares que arma Lacan de conceptos en este seminario. Por ahí recordarán que en la primera parte del seminario plantea emparentados inconsciente y repetición, y por otro lado, ya después de las clases de la mirada, transferência e pulsão. Sim, uma forma de começar a pensar a questão de por que repetição, né, um conceito tão importante, é tomar como Lacan emparelha os conceitos, né, repetição inconsciente, transferência e pulsão. Cabe mencionar también que repetición es un término que Lacan no solo toma del psicoanálisis, sino también del discurso común, por supuesto, pero que subvierte totalmente. Y entiendo que esta propuesta de subvertir la repetición va en dirección de desarrollar una propuesta novedosa del inconsciente, y al mismo tiempo va a ser una consecuencia lógica de darle a la oquedad, a la alianza del inconsciente, este estatuto preontológico de indeterminado por realizarse. Como mencionó Leandro, en estas clases nos dice, lo que tengo que decirles ahora es tan nuevo con respecto a la repetición, aunque articulado a la teoría del significante. Más bien nosotros podemos proponer que justamente porque está articulado o está fundamentado en la teoría del significante, es justamente que repetición e inconsciente van a estar ligados a lo nuevo, a la diferencia, a lo otro, e não a lo mismo. Os conceitos de inconsciente e repetição vão a tratar disso, do novo, da diferença, do grande outro. Ajá. Entonces, ya de entrada en las clases de este seminario respecto de la repetición, y siguiendo un poco estas primeras propuestas que hacemos, se entiende que la repetición no va a tener de referencia principal a un tiempo previo o a cualquier idea de retorno, ya sea pulsional biológico, esto último que comentó Leandro, ni un retorno de carácter cerrado, podríamos decir, a lo mismo, a la insistencia de lo mismo, a la perduración de eso. Más bien, la propuesta general que nosotros queremos sostener es que la repetición se va a tratar de una consecuencia lógica de cómo Lacan entiende la estructura del significante, sin recurrir a una garantía sustancial previa a esta estructura, o a un afecto cuyo quantum o cuya magnitud sería el argumento de la puesta en marcha del circuito repetitivo. O sea, va a prescindir de esas hipótesis. Cuando decimos cómo entiende Lacan la estructura del significante,
por lo menos quiero destacar dos características que me parecen fundamentales, que van, en primer lugar, la función estructurante de una falta, o sea, de un vacío alrededor del cual se organiza la estructura, una falta que es estructurante, y que implica al mismo tiempo que el significante como elemento de esta estructura no pueda significarse a sí mismo. O sea, tenemos que partir de que esas son dos premisas de cómo entiende Lacan la estructura del significante para poder plantear a la repetición como consecuencia lógica de esa estructura. Bien. Vuelvo entonces a la cuestión de los dos conceptos emparentados al comienzo del seminario, inconsciente y repetición, que entiendo que al mismo tiempo que Lacan se pronuncia por el carácter indeterminado del inconsciente, de no realizado, o sea, de lo que es posible de advenir como nuevo, como diferenciado, o lo que no está contenido de forma a priori, al mismo tiempo de eso, el suceso de este advenimiento no va a estar librado a la infinitud de posibilidades. O sea, no quiere decir que en la alianza del inconsciente pueda advenir cualquier cosa. Uhum. Isso não quer dizer que na aliança inconsciente possa advir qualquer coisa, né? Não se vai estar entregue à infinitude de possibilidades, não se trata disso. Ajá. Sino que justamente va a estar íntimamente ligado a ciertos límites, justamente los límites de una estructura significante. Sim, vai estar intimamente ligado a certos limites, precisamente aos limites de uma estrutura significante. En ese sentido, me parece revelador un primer ejemplo que pone Lacan o consideración respecto del deseo, que ya en las primeras clases sobre la repetición va a decir, hay una concepción del deseo como infinito, como esta deriva infinita de la metonimia, por ejemplo. Y él nos va a decir, es todo lo contrario. El deseo, justamente para mantenerse como deseo, va a estar estructurado de forma limitada. Un deseo se puede cercar, va a decir más adelante. Se puede reducir, se puede deducir. Me parece importante eso porque incluso se podrían plantear dos clínicas diferenciales respecto de cómo se entiende el deseo. Uhum. Pero no me quiero meter tanto con eso, simplemente un poco una oposición que me parece importante, que Lacan ya deja de entrada clara que el deseo es limitado. Ahora, teniendo como referencia esta noción del límite, quiero recordar que hay una pregunta epistémica, destacó Franco en el encuentro pasado, y transversal a todo el seminario, o sea, recorre todo el seminario, sobre la relación del psicoanálisis con la ciencia moderna. Hay toda una elaboración, una pregunta de qué relación tiene el psicoanálisis, si es una ciencia, si será una ciencia, cuáles son las condiciones para que lo sea. Y justamente en estos capítulos sobre la repetición, Lacan va un poco a contestar a cierta acusación que se le hace al psicoanálisis de ser un idealismo, dice él, o sea, del hecho, por ejemplo, de justamente de a veces caer en ciertos relativismos, o de una cosmovisión, o hacer del psicoanálisis una filosofía del mundo, y nos dice, para contestar a esos achaques, que justamente una relación que él encuentra fundamental entre el psicoanálisis y la ciencia moderna es la de vérselas con los límites de lo imposible. De lo imposible como el núcleo de lo real, no el hueso. Esta es una traducción que había rescatado Leandro y que me parece importante por todos los problemas que puede acarrear, sino un núcleo entendido como imposible lógico formal. Bem, Lacan vai responder a esses ataques dirigidos à psicanálise, ataques que diziam da psicanálise, acusavam a psicanálise de um idealismo,
E ele vai fazer essa defesa justamente mediante uma característica fundamental que ele entende compartilhada pela psicanálise e a ciência moderna. Essa característica seria de ambas, tanto a psicanálise quanto a ciência moderna, estarem às voltas com o impossível, com o núcleo do real, não o osso. O real é entendido como impossível, lógico, formal. Gracias, Karina. Ahora, justamente para la articulación entre este estatuto de lo indeterminado y los límites en que se va a jugar la alianza del inconsciente, es que Lacan en estos capítulos se va a servir de un capítulo de la filosofía, principalmente de la física aristotélica, y dentro de ella específicamente de las nociones de la causa conocidas como Tikei automatón. Pero que al mismo tiempo nos dice, son nociones que son resistentes a toda su teoría de la causa. Si recordamos, en Aristóteles había 4 causas iniciales a las que le suma estas 2, pero son resistentes a su teoría porque van a hacer referencia a las causas indeterminadas y contingentes. Ahora, si bien Lacan hace esta mención de que esto está en Aristóteles, él va a usar estas causas de una forma muy particular para servirse de ellas. Sim, apesar de Lacan fazer referência a Aristóteles, ele vai fazer um uso muito particular dessas causas e servir-se delas. Y podríamos decir que hay un operador conceptual en estos capítulos que podría servir para venir a plantear alguna articulación entre lo indeterminado y los límites, que es el azar. Que é o acaso? Bien. Me parece importante retomar acá o destacar el hecho de que Lacan se vuelve a meter con la dimensión de la causa, y esto nos recuerda que ya previamente había colocado en el dominio de la causa la ley del significante, donde se produce la oquedad como posibilidad del inconsciente. Lo que va a evitar para nosotros trabajar con la idea de una causa ingenua, o sea, con la idea de un tiempo lineal donde la causa siempre estaría previa al efecto. Lembrando, já traduzimos na aula da semana passada, oquedad é comumente tomado por iância, né? Característica daquilo que é oco. Entonces, la propuesta de Lacan va a ser que para acercarnos a la función de la repetición, tenemos que operar con un tiempo lógico, nos dice, no con un tiempo sustancia o duración, sino con un tiempo lógico, y poner a trabajar las nociones de azar y arbitrariedad bajo la hipótesis de que la batería significante está desde el comienzo. Então, para nos aproximarmos da função da repetição, temos que operar com a noção de tempo lógico e pôr a trabalhar as noções de acaso e arbitrariedade, sob a hipótese de que a bateria significante está lá desde o começo. Fíjense que en ese sentido está muy lejos de proponer simplemente la experiencia de la clínica, sino trabajar ya desde el comienzo en el dispositivo con un conjunto de hipótesis que tenemos que suponer para extraer las consecuencias de eso y plantear ahí la aparición de ciertos fenómenos, lecturas de ciertas ocurrencias, de cierto material, etc. Paso a la primera diapositiva.
Assim, Freud examina quais consequências tem para a interpretação dos sonhos a aleatoriedade da transcrição e a arbitrariedade das conexões. Por que relacionar isso com aquilo e não com qualquer outra coisa? Indiscutivelmente, Freud nos leva ao centro da questão colocada pelo desenvolvimento moderno das ciências, pois elas demonstram o que podemos basear no acaso. Com efeito, nada pode ser fundado no acaso. Cálculo de probabilidades, estratégias, que não implique uma estruturação prévia e limitada da situação em termos de significantes. Creo que un poco esta cita condensa estas propuestas que venía haciendo, justamente de relacionar la cuestión de la interpretación en relación al azar y a la arbitrariedad. Nos dice, ¿por qué si no podríamos relacionar esto con cualquier otra cosa? Hay más adelante en el seminario una indicación técnica que me parece fundamental, donde Lacan dice, la interpretación no puede ser cualquiera, es más, no puede fallar. O sea, es preciso Lacan en esa indicación de que la interpretación no está librada a cualquier sentido. Y justamente lo propone en relación de que cualquier situación donde esto se pueda producir, o sea, una lectura, una interpretación, tiene que estar previamente delimitada en términos significantes. Qualquer interpretação tem que estar previamente delimitada pelo significante, ou seja, a interpretação não é qualquer. Ajá. Hasta este punto podemos decir que lo que viene trabajando la repetición solamente está abordando el nivel del automatón, como estaba comentando Leandro. Ya en el seminario 2 se refirió al automatón como este circuito automático, este circuito simbólico que funciona de forma independiente, pero nos dice que esta idea del retorno de los signos o de los elementos en un sistema formal todavía no es suficiente para hablar de repetición. O sea, el retorno de los signos es un nivel al que todavía hay que agregarle la dimensión de la piqué. Le va a decir justamente a este auditorio de filósofos que tiene Lacan en este seminario, que tenemos que ir a buscar al sujeto en la red de significantes, justamente para devolverle al sujeto su dignidad y no caer en ningún tipo de degradación psicológica del mismo. O sea, Lacan trabaja con la hipótesis de una estructura presubjetiva que funciona de forma independiente de una subjetividad. Ahora, a ese nivel, a esa estructura presubjetiva que funciona por sí sola, tenemos que agregarle la dimensión de la psique, que Lacan caracteriza como ser el encuentro siempre fallido con lo real. Y lo va a situar más allá del automatón, o del otro lado del automatón. Y la idea entonces es proponer cierta articulación entre estos términos, entre el automatón y la psique, y ver qué nos pueden decir de la repetición en esa articulación. Então, para falar de repetição e poder aproximar-se deste conceito, é necessária a dimensão da psique como mais além, como outro lado do automaton, e como um encontro sempre falho com o real, né? Um encontro falhado, né? Um encontro falho com o real. Hay una primera indicación de Lacan en relación de esta articulación que para mí implica incluso una indicación técnica o por lo menos táctica porque no es tan concreta, pero nos dice que la localización del sujeto en su relación con lo real requiere de la detección, o nosotros podemos proponer
del establecimiento o identificación de una red de elementos significantes respecto de la cual se pueda realizar una lectura de lo repetitivo. Según lo que venía trabajando previo a los encuentros sobre la repetición, esta estructura presubjetiva que funciona de forma automática le va a permitir a Lacan responder una pregunta que se venía haciendo respecto del cogito cartesiano, que entiende que es condición necesaria del sujeto del inconsciente, y la pregunta sería esta: ¿en qué lugar podemos colocar el pensamiento si no otorgamos agencia del mismo a un yo? O sea, si no hacemos agente de pensamiento al yo, ¿dónde está el pensamiento? O sea, si no lo hacemos coincidir con ese lugar. Em que lugar podemos colocar, situar o pensamento se não outorgamos a agência deste a um eu? Se não o fazemos coincidir com este lugar, o lugar do eu? Onde situar o pensamento? Seguramente recordarán esa fórmula que propone Lacan, donde hay un poco una descolocación entre el lugar del pensamiento y del ser. O sea, soy donde no pienso, pienso donde no soy. Y justamente esto lo va a llevar a proponer una pura articulación significante para hablar del pensamiento sin ningún tipo de atribución subjetiva. O sea, esta estructura se combina de forma automática antes de que un yo pueda venir a situarse ahí y decir que es agente de ese pensamiento. Siguiente cita. Bien, nos dice, empezando a hablar de la repetición. Veamos pues... Ah, perdón, iba a leer claramente. Então, vamos ver como Wiederholung é introduzida. Wiederholung tem a ver com Erinnerung, a rememoração. Estando o sujeito em seu lugar, a rememoração da biografia é algo que anda, mas só até certo limite, o real. Um pensamento adequado enquanto pensamento evita sempre, no nível em que estamos, ainda que apenas para reencontrá-lo mais tarde em tudo a mesma coisa. Aqui, o real é o que sempre retorna ao mesmo lugar, ao lugar onde o sujeito, enquanto cogito, a res cogitans, não se encontra com ele. Bien, fíjense que dice, estando el sujeto en su lugar. Y la propuesta que había realizado era, el lugar del sujeto es la red de significantes. Estando el sujeto en su lugar, nos dice, la rememoración de la biografía es algo que llega hasta cierto límite. Esto es lo que también destacó Leandro, que en la clínica freudiana encontraba Freud, que el sujeto llegaba hasta cierto punto de la rememoración donde ya no podía avanzar más. Entonces acá vuelve a tomar la cuestión del pensamiento y nos dice que un pensamiento siempre evita la misma cosa, aunque sea para después volverlo a encontrar en todo. Me parece muy importante ese doble movimiento que va a proponer respecto del pensamiento y en relación a esta red de significantes, que nos dice, esta red siempre va a evitar algo, pero también al mismo tiempo va a traer aparejado el hecho de volver a encontrar eso que evita en todo lo que produce. Traigo esta cita también donde Lacan empieza hablando de la rememoración, porque entiendo que va a hacer ciertos rodeos para tratar de abordar la repetición. O sea, no va a ir a designar directamente lo que es la repetición, sino que va a poner, a
a comparar, a articular la rememoración, la reproducción y pensarlas de manera oposicional. Entonces, no nos va a designar directamente lo que es, sino que va a tratar de explicar al comienzo la repetición por lo que no es. Sim. Ele vai explicar, né, o que é, vai tratar da repetição, começando por dizer o que ela não é. Retomando la cuestión de la clínica freudiana en relación a la rememoración, si recordamos, había cierta intención de Freud de buscar una rememoración lograda, o sea, recuperar las lagunas del recuerdo, los nexos asociativos faltantes del discurso del paciente, por ejemplo, lo que de alguna manera también ya nos da cierta concepción del inconsciente en Freud, que eso después lo voy a traer, pero nos dice Lacan, si se tratara solo de esto, incluso hay otros medios mucho más eficientes para la rememoración, por ejemplo, la hipnosis. Pero nos dice que esos medios poco tienen que ver con la curación, o por lo menos con la curación como lo va a entender el análisis. Poco tiene que ver Con la curación, la resolución, podríamos decir. a cura. Ajá. Ahora, Leandro, con respecto a la rememoración, destacó algo fundamental que está en Freud, que es una cuestión clínica que podríamos criticar, que es justamente la de situar este límite, por ejemplo, en la resistencia del sujeto. O sea, es el sujeto el que resiste a la interpretación a pesar de que sea acertada. Y confirma así Freud que está en lo correcto por este rechazo, por esta resistencia. Ahora, si Lacan propone este pasaje desde un yo pensante a una pura articulación significante del pensamiento sin atribución de subjetividad, la propuesta de Lacan va a ser cambiar el sentido de esta resistencia del sujeto respecto de ese límite que se va encontrando cuando va llegando a un centro. Sim. Lacan vai mudar a concepção de resistência do sujeito, que para Freud era tomada como uma aproximação a um centro, né? Lacan vai falar disso de outra maneira. Entonces, como habíamos anticipado, esto va a implicar la idea de que va a ir dejando de ser un mecanismo de la represión del yo para ser una necesidad de la estructura y los límites de la estructura significante. Sim. Então, a ideia é que isto vai deixando de ser um mecanismo do recalque do eu para passar a ser uma necessidade da estrutura e os limites da mesma. Então, a resistência começa a ser associada com a estrutura e os limites da mesma. Bien, esa es la primera cosa que quiero destacar de esta resistencia del sujeto, cómo cambia su estatuto. Pero por otro lado también, retomando la cita, hacer hincapié en este doble movimiento que menciona, que es la evitación de la misma cosa y el hecho de que se vuelva a encontrar en todo. Me parece que eso permite entrever cierta relación estructural entre el automatón y la psique, todavía por discernir, pero podemos pensar que esto que el pensamiento siempre evita y que queda inaccesible para la articulación significante en su combinatoria automática de retornos, es lo que va a designar el lugar de lo real. Ahora, en varias ocasiones Lacan destaca este encuentro fallido, o sea, hace referencia a este encuentro fallido que entiende esencial para el sujeto, y cabría también plantearse o interrogar de qué índole es este encuentro fallido cuando hablamos del hablante ser.
hay momentos donde Lacan insiste sobre la fenomenología de este encuentro y me parece que no habría que descuidarla. Justamente destaca el carácter que tiene de sorpresivo, del inesperado, del hallazgo, pero siempre teniendo de referencia que es un encuentro que está en infracción con el principio de placer. Caberia interrogar de que índole é esse encontro fracassado com o real para o falacer. Às vezes, Lacan insiste na fenomenologia deste encontro e não devemos descuidá-la. Ele destaca, por exemplo, o caráter que tem de surpreendente, de inesperado, da descoberta. ¿Cómo estoy de tiempo? Deixa eu ver aqui. ¿Estamos Estamos bien? bem de tempo, são 9h10, temos mais 40 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Ok. Siguiente diapositiva. Com efeito, o trauma... Flávia, eu acho... Será que não pulou um slide? A ver, no, es la anterior. Ahí está. Isso. Não lhes parece notável que, na origem da experiência analítica, o real tenha se apresentado sob a forma do que tem de inassimilável, sob a forma do trauma, que determina tudo o que se segue e lhe impõe uma origem, ao parecer acidental? Estamos aqui no cerne do que pode nos permitir compreender o caráter radical da noção conflituosa introduzida pela oposição do princípio de prazer ao princípio de realidade, aquilo pelo qual não é possível conceber o princípio de realidade como algo que, por sua ascendência, tiver a última palavra. Y la próxima, ahora antes de comentar, también. Com efeito, o trauma é concebido como algo que deve ser tamponado pela homeostase subjetivante que orienta todo o funcionamento definido pelo princípio do prazer. Nessa experiência, nos apresenta, então, um problema, e é que, no próprio cerne dos processos primários, se conserva a insistência do trauma em não se deixar esquecer por nós. O trauma reaparece neles, com efeito e muitas vezes com o rosto descoberto. Como pode o sonho, portador do desejo do sujeito, produzir aquilo que faz emergir repetidamente o trauma? Se não seu próprio rosto, pelo menos a tela que nos indica que todavia está por trás. Bien, tomé estas dos citas porque me parecía importante destacar, justamente volviendo a retomar esta idea de cómo hay en esta red de significantes o de elementos que aparecen en el discurso la evitación del encuentro con lo real y sin embargo siempre una relación de dejarlo presupuesto o tener alguna relación de vislumbrarlo. Un poco es lo que propone acá, justamente dice, el trauma tiene el carácter de lo inasimilable y determina todo lo que sigue. O sea, es un primer momento que nosotros podríamos ubicar lógicamente, un primer momento que es a establecer y que va a determinar las ramificaciones lógicas que se van a configurar a partir de él. El problema es que justamente esas ramificaciones, conexiones lógicas que lo van a sostener, lo van a hacer necesario para el sistema, cuando en realidad es contingente. Y dice Lacan, en el seno mismo de los procesos primarios, o sea, en el inconsciente, no va a dejarse olvidar. O sea, este proceso que debería taponar al trauma, lo va a esconder, pero al mismo tiempo no va a poder hacer otra cosa que volver a encontrarlo en todo lo que se produce. Esto habilita también el poder pensar este núcleo vacío o esta relación al trauma no
como un elemento energético o una sustancia, sino justamente como lo fundante de cualquier sistema formal. O sea, un primer elemento, un primer axioma que determina las siguientes conexiones, y estas conexiones lo vuelven necesario. En relación a estas citas, también quiero traer un ejemplo que para mí es muy revelador. No voy a trabajar todas las aristas, porque sería demasiado, pero justamente la pregunta de Lacan es cómo puede ser que el sueño, que Freud propone como un cumplimiento de deseo, lo que haga es mostrarnos alguna relación con lo real, o sea, toque eso, se presente en el sueño ese encuentro fallido con lo real. Y justamente lo que hace es referir a este sueño conocido del historial freudiano, que es el padre no ves que ardo. Uhum. Bien, justamente respecto de ese sueño nos va a decir que va a poder ejemplificar a la psique cómo esto que se puede producir de manera azarosa o casi accidental, pensando en cómo este padre que dormía encuentra a partir de cierta vivencia que se da un poco accidentalmente en la realidad, podríamos decir, y le sirve o le proporciona al sueño la posibilidad de producir a partir de ese material otra cosa. Uhum. Siguiente diapositiva. Pai, acaso não vês que estou queimando? Somente sua voz se fez ouvir. Pai, acaso não vês que estou queimando? A própria frase é uma tocha. Por si mesma, ela incendeia o que toca. E não vemos o que queima, porque a chama nos cativa pelo fato do fogo atingir o Unterlekt, o Untertragen, o real. É isso que nos leva a reconhecer nessa frase do sonho, arrancada do pai em seu sofrimento, o reverso do que será, quando ele estiver acordado, sua consciência, e nos perguntarmos qual é, no sonho, o correlato da representação. En primer lugar, Lacan pone un ejemplo de un sueño propio de él, que lo que tiene en similitud con este sueño es justamente que esta vivencia que pasa en la vigilia le proporciona material al sueño para generar una otra escena a partir de eso, pero sin embargo cuando Lacan y este padre se despiertan, lo que nos dice es rearman su representación, o sea, recuperan un poco la continuidad de la conciencia, pero a nosotros cabe preguntarnos cuál es el correlato de esa representación en el sueño. O sea, otra vez está planteando este reverso que va a ser este material que aparece, se recupera la representación, pero a partir de lo que esta representación implica, o sea, el poder contar este sueño, nosotros podemos preguntarnos cuál es el reverso de eso. Y justamente lo va a hacer en el punto donde nos dice esta frase arrancada al padre en su sufrimiento. ¿Por qué me parece fundamental esta idea de la frase arrancada? Porque pienso que va a estar íntimamente ligada a la concepción de ruptura, de discontinuidad que va a tener el inconsciente para Lacan, pero va a ser necesaria la operación del analista de justamente arrancar esta frase de una continuidad o de una representación de la conciencia y poder interrogarla como significante, o sea, atribuir a esto un vacío de significación. Esto no significa nada, e indagar allí
y producir este vacío que permita relaciones que previamente no eran vislumbrables e interrogar la relación con lo real. Uhum. Me parece importante también porque justamente si Freud buscaba la rememoración lograda, es, como destacaba Leandro, tenía la idea de un inconsciente lleno de contenidos, o sea, un inconsciente ontológico, que había que ir a buscar estos contenidos y hacerlos aflorar a la conciencia, como si el inconsciente fuera solamente lo no consciente, o lo contrario a la conciencia, y la profundidad o el telón de fondo de la misma. Cuando en realidad lo que Lacan nos está queriendo proponer es que esta discontinuidad no está por sí misma, no existe ya dada, sino que es mediante la maniobra del analista que va a poder producir esta discontinuidad y poner a jugar a esos elementos como significantes, si es que así lo fueran, porque habrá que ver cómo responden esos elementos, pero no está dado de suyo. Então, é mediante a manobra do analista que pode advir uma descontinuidade. É o corte do analista que vai produzir ausência de significação e servir-se da descontinuidade, do vazio como um objeto manipulável. Siguiente diapositiva. Ao contrário, vemos aqui um ponto que o sujeito só pode abordar dividindo-se em certo número de instâncias. Poderíamos dizer o que se diz do reino dividido, que ali perece toda a concepção da unidade do psiquismo, do suposto psiquismo totalizante, sintetizado, que acende a consciência. Lo que podemos extraer de esta cita es justamente que esta red de elementos significantes no se trata de la insistencia de huellas mnémicas dentro de un aparato psíquico que cada vez iría totalizando más su saber, recuperando justamente lo que está inconsciente o hacer consciente lo inconsciente, sino que se trata de elementos cuya relación es una relación de intervalo, de falta en ser. Justamente por eso Lacan diferencia reproducción de repetición. Porque la reproducción, si bien tiene la característica de figurar de forma desfigurada eso acontecido del pasado, es siempre con referencia a una huella que tiene un valor en sí misma. Pero si la estructura con la que nosotros trabajamos es significante, no hay un sí mismo y no hay ningún elemento que haga uno en sí mismo. Lacan faz uma diferença entre reprodução e repetição. Que reprodução supõe que haja um si mesmo, né? Que haja algo que signifique por si e que, portanto, seja reproduzido. Não é disso que Lacan está falando. Solamente entonces, dividido por el significante, es que el sujeto puede aproximarse a lo real más allá de los límites del automatón y va a revelar ese centro vacío que es inherente a la estructura, que a la vez que todo el tiempo lo evita, no puede más que recorrerlo. Siguiente diapositiva. Esta era una pequeña representación que había realizado Leandro en su momento, justamente para poner como soporte intuitivo al Toro de estas elaboraciones, planteando, por ejemplo, cómo esta superficie puede dar cuenta del automatón, como este sistema automático que siempre tiene en un más allá latiqueo, o sea, este encuentro fallido que al mismo tiempo que lo va evitando, ese recorrido bucloso, o en bucle, o en espiral,
va a ir delimitando y que va a ser necesario recorrer para poder situar a esse centro vacío. Uhum. Somente dividido pelo significante, podemos nos aproximar do real mais além dos limites do automaton e revelar esse centro vazio, extrinsecamente inerente à estrutura, que ao mesmo tempo que é elidida, ela só pode ser atravessada e percorrida. Bien, entonces, como para ir finalizando un poquito, podríamos decir que si el encuentro fallido se produce o tiene la posibilidad de producirse como el azar, quiere decir que lo que se produce accidentalmente tiene la posibilidad de participar siempre a posteriori de la lógica del inconsciente. Pero si este azar nosotros lo emparentamos con la fragilidad óntica que se viene sosteniendo respecto del estatuto del inconsciente, no podemos decir que todos y cada uno de los tropiezos de alguien, las equivocaciones, los actos fallidos, sean contenidos del inconsciente o sean manifestaciones del inconsciente. En todo caso, eso podrá situarse mediante la operatoria del analista en futuro anterior. Habrá sido. Uhum. Sim. Então, não podemos dizer que todos e cada um dos tropeços de alguém sejam manifestações do inconsciente. Em todo caso, poderão ter sido mediante a manobra do analista, né? A lógica do futuro anterior. La propuesta clínica entonces es que la repetición también va a ser repetición por advenir. O sea, va a tener la paradoja de una repetición a futuro. O sea, es a posteriori, tras una operatoria de lectura sobre el material, por medio de operar cortes, establecer diferencias y poner en relación elementos, que el analista permite el movimiento en bucle, en espiral, alrededor del vacío de significación, para llegar a deducir lo que estas vueltas circunscriben. Pero va a ser necesario que el analista opere con eso, no es un circuito que funciona de manera independiente. Última cita. Bem, no que diz respeito ao inconsciente, Freud reduz tudo o que chega aos seus ouvidos à função de puros significantes. A partir dessa redução, realiza-se a operação, e assim, diz Freud, pode surgir um momento de concluir, o momento em que ele sente que tem coragem de julgar e concluir. Isso é parte do que eu chamei de seu testemunho ético. Termino con esta cita justamente para ejemplificar lo que se propuso al final, y que es justamente que estos encuentros fallidos, para que puedan ser ubicados como tales en una cadena repetitiva de encuentros fallidos, requiere el testimonio ético del analista que participa de la causa del inconsciente. Bien, hasta ahí lo que tengo para comentarles. Así que, si quieren, abrimos el espacio. Sé que fue un poco largo, se hizo extenso. Traté de leerlo lo más despacio posible para que haya entendimiento. No sé si quieren habilitar el espacio de comentarios o lo dejamos que nos escriban, nos hagan llegar esas consultas por mail. Acho que podemos abrir para perguntas, né? Que podem ser feitas aqui ao vivo, abrindo o microfone, ou pelo chat.
Yo por ahí agrego una idea. Lacan dice que la psique y el automatón son dos causas que no participan o que son resistentes a la elaboración para Aristóteles, pero este modo de elaborar estos conceptos a partir del azar hacen que estas causas terminen siendo deterministas, porque es lo que siempre retorna al mismo lugar, o el automatón, la idea de lo automático. Lacan transforma eso que Aristóteles decía que no podían ser causas o no podían ser trabajadas como de manera, podríamos llamar, filosófica, porque eran casi era probable que suceda, pero no era probable que no, entonces no lo podía encasillar en lo necesario. A partir de esto, Lacan sí lo trabaja desde lo necesario. El automatón es necesario, o sea, siempre sucede de la misma manera, y la psique como encuentro con lo real también tiene la dimensión de lo necesario, porque es siempre el mismo encuentro fallido. Y por ahí la cuestión clínica que se hace con esto es que la lectura por ahí más ingenua de la cuestión es que si el paciente chocó con el auto es porque no quería venir. Si el paciente se le sonó tarde el despertador es porque no quería venir. Si el paciente siempre está en la cuestión de que el paciente no quiere venir y no en la cuestión de que eso va a funcionar como lectura o como fallo en la medida en que se lo articula una estructura que le dé coherencia. Por eso Fede destacó toda esta cuestión de la batería significante y la construcción de un contexto para un elemento. El elemento no vale por sí mismo, no va a funcionar como interpretación o como elemento porque sí, porque faltó, sino en la medida en que sea contextualizado, organizado dentro de una estructura, y ahí sí quizás se pueda leer, como dijo Fede, algo de lo real ahí. Pero, ¿qué quiero decir? Que no porque sus pacientes falten, ustedes pueden tomar eso como elemento de interpretación. Valedero, en todo caso. Se puede tomar, sí, pero no significa que eso sea aceptado. Si no, caería como lo de Freud de vuelta, ontologizar toda falta de un paciente por olvido, se enfermó, porque no sonó el despertador, porque no calculó el horario de la sesión y la consulta con el médico, no es en sí mismo elemento obligatorio sobre el que intervenir. Hay que darle un contexto. Yo tenía una preguntita. Em, ¿Habría posibilidad de relacionar la idea de inercia, que es una idea que me parece que está ahí, en esa idea de repetición, sea con la psique o el automatón? No sé si sigue mi razonamiento, porque tampoco lo tengo muy estructurado. Pero, digamos, la posibilidad de pensar, sea a nivel de la psique o del automatón, esa idea de inercia. ¿Inercia qué es? Inercia es alguna cosa que anda solita, pues, más o menos. Es raro tu portugués. Es que no es portugués, che. Sí, ¡Ay, sí. qué malo! Y yo caí como una tonta, ¿viste? Caí en la inercia. En la inercia, que estoy cansada. Yo, Eh, una cuestión primero, que por lo menos a mí me quedó de la lectura que estamos haciendo del seminario 9, porque esta cuestión de la inercia está bueno como lo planteás, porque implica pensar cómo funciona un sistema formal.
Sin embargo, muchas veces se cae en la idea de la inercia por cierta energética. Y justamente es esto que destacaba Leandro, de que Freud termina haciendo de la repetición una propiedad de la sustancia viva, y ya en el seminario 9 dice, hay esa inmanencia vital que ustedes confundirían todavía con la pulsión a pesar de todas mis advertencias. Me quedó por ahí eso para una primera diferenciación importante, porque hablar de esta inercia a nivel energético, Lacan dice, de eso no se va a tratar la pulsión. Incluso en estos capítulos dice, si hay Triev, es Triev por venir. Mira, Ahora, te puedo decir una cosita, justamente déjame agarrarte en ese punto, porque yo no sé si Lacan está también discutiendo más o menos a esa altura con todo el conjunto de la filosofía de la diferencia, los filósofos de la diferencia, y especialmente con las articulaciones que están haciendo Deleuze y Guattari. Lo digo un poco, lo lanzo un poco como un insumo que, como lo he venido estudiando, a veces me da la sensación de que hay un diálogo ahí en relación a eso, al funcionamiento de la máquina, al funcionamiento de esa inercia, a la idea, porque en la filosofía del devenir, según yo entiendo, justamente lo que ellos intentan discutirle a Lacan es el determinismo. Entonces lo suelto ahí porque es lo que me faltaba por articular en esa pequeñísima aproximación. Yo respondería lo siguiente. Yo calculo que no, todavía Deleuze, viste, desde el 67, 68 es lo del repetición, diferencia y repetición. Y bueno, y anterior está toda la cuestión de el libro sobre la lógica que se llama la lógica, no me acuerdo ahora el libro. Lo que voy a destacar es esto, por ahí nosotros lo pensamos en términos clínicos, ¿sí? O entendemos que si Lacan quiere trabajar la idea de los fundamentos de la praxis, entendemos que está trabajando cómo se va dando un análisis. Lo primero es abrir, intentar producir la oquedad del hueco, de abrir, para que advengan ahí cuestiones novedosas, lo nuevo. Ahora, una vez que vos tenés un material lo suficientemente abundante de cosas que abriste, podés aplicarle a eso la idea topológica de que eso se puede organizar según una estructura como la que mostró Fede. Entonces, ahí está la cuestión de la repetición en dos sentidos. Por un lado, el automatón, que es, podríamos llamarle el automático de la cadena, que es lo que vos entiendo ahí que decís, esta idea de la inercia. La inercia es un estado, para la física es un estado, por la física de Newton, es un estado. ¿Sí? Puede estar en movimiento perpetuo o en detención, pero es un estado. Ahora, si nos vamos a preguntar qué puso en movimiento eso, claramente eso funciona solo, ahí sí va la idea de inercia. ¿Quién puso en movimiento esas cosas que se empiezan a repetir o que nosotros empezamos a encontrar como repeticiones y que quizá vengan desde antes del nacimiento de la persona de carne y hueso? Nadie la puso en movimiento, funciona solo, es por inercia, diríamos ahí. Es una cuestión. Y la segunda es esto, es lo que trabajó Federico, es por una intervención del analista que se puede producir la novedad, pero también es una intervención del analista el darle un estatuto estructural a eso y tratar de pensarlo con una superficie. Porque podés aplicarle cualquier aplicar cualquier otra organización de ese material, pero al parecer, para Lacan, la mejor organización sería la de la superficie del toro, porque te permite ubicar
retornos, dice Lacan, no como retorno de lo reprimido, sino como retorno de la cadena del automático, y un elemento que falla. Que cómo lo ubicás, Lacan va a decir después, vamos a ver, por una interpretación. Lo único que vos podés sacar es una hipótesis de qué es lo que falla. Lacan lo dice, lo que falla o lo que retorna solamente se va a saber por una interpretación. Pero para eso necesitas ordenarlo según entendemos nosotros, esta estructura topológica. Claro, que me parece importante también destacar la cuestión de la temporalidad de esa estructura, que esto lo veníamos comentando en la última reunión de encuentros del seminario 9, que es si el toro ya está ahí de entrada, o sea, si la estructura ya está contenida en algún lado, o si es la intervención del analista la que va a ir estructurando eso, y a partir de poder hacer una interpretación que responda al recorrido de la generatriz y la directriz del toro, que podrá decir, hubo ahí toro. O sea, en futuro anterior poder ubicar con qué estructura se estuvo trabajando, pero que no está de entrada. Aqui uma pergunta do Luiz. Não sei Fernando. se eu ia comentar mais alguma coisa, daí eu posso deixar a pergunta para depois, mas se não, eu posso fazer a pergunta agora. Leandro, você quer comentar mais alguma coisa ou o Luiz já pode No, fazer a pergunta? Estaba por decir que él había levantado la mano nomás. Eso. Ah, sim. Deixa eu abaixar minha mão aqui. É uma pergunta muito mal formulada, porque não é exatamente uma pergunta, é mais uma intuição. Queria ver se vocês me ajudam alguma coisa nesse sentido. Já que vocês fizeram a relação aí do seminário 2 com 11, vocês pensam que pode ter alguma ligação entre o que foi na carta roubada, o lugar do caput mortum, com a Tique, no seminário 11? Sí, es una hipótesis que generalmente se repite. No sé si, Fede, vos entendiste, dice si hay una relación entre lo que es el caput mortem del seminario sobre la carta robada y lo que hablamos ahora de lo real, o el núcleo de lo real, la Tique. Isso, exatamente. Sí, hay autores que proponen que es lo mismo. A ver, ¿en qué sentido es el caput mortem? En el sentido en el cual de las combinatorias posibles de la carta robada hay algunas que se excluyen. Y eso es lo que permite organizar las cadenas. Sí podría leerse así. Lo único que me parece que habría que pensar, y que es el error de nosotros, es ¿a qué vamos a llamar repetición? Porque yo entiendo que ahí repetición es las cadenas, y del caput mortem queda como en segundo lugar. Y acá repetición, capaz no se hizo el énfasis, es todo. Es el automatón funcionando, es la Tique y es el agujero o el núcleo del toro. Todo eso es la repetición. O sea, para poder establecer ese núcleo, que es lo que se retorna al mismo lugar ahí como el elemento faltante que organiza, necesitas los retornos, que es el automatón, y necesitas los fallos. Si no tenés ni fallos ni retornos, no tenés podemos llamarlo real, o la repetición. Entonces, parece que la repetición es todo ese constructo. Ahora, si solamente podemos hacer una analogía respecto al caput mortem y el objeto, lo real ahí, o la Tique, pero no sé hasta qué alcances tendría. Yo entiendo que me parece que lo que Lacan está diciendo es, traten de pensar, si van a pensar la repetición, piensen en qué repite, o sea, qué falla, pero darle un contexto. Para saber qué falla necesitas un contexto simbólico. Lo mismo pasa con
con lo traumático. ¿Qué es traumático? Necesitas un contexto simbólico porque que te caiga una bomba en la esquina de tu casa puede ser traumático si vos no vivís en guerra. Si naciste en guerra y la guerra está en tu país desde que tenés 2 años, que caiga una bomba en la esquina de tu casa no te representa un hecho traumático, un hecho disruptivo. ¿Se entiende? Siempre necesitamos un contexto simbólico para leer qué es lo traumático. Me parece que eso está diciendo Lacan. Para saber qué es lo real ahí, para saber qué es lo inasimilable, hay que pensar cuál es el contexto que le da marco. Claro, incluso a veces puede ser un problema que el ejemplo que tome Lacan pareciera universal. O sea, este ejemplo del padre que pierde a su hijo y dice, nadie puede saber lo que es la pérdida del hijo excepto en el inconsciente. Pero quizás eso no sea necesariamente traumático en todos los casos. Es lo que es inasimilable para esa estructura simbólica que excede a la persona. Pero me parece que algo que hay que destacar es que justamente es encuentro fallido, porque el encuentro se da y no se da al mismo tiempo. Justamente a mí me pareció novedoso, a partir de esta última lectura que hicimos, justamente encontrarme con estas ideas de que al mismo tiempo de que siempre se está evitando, se recorre igual, se va delimitando, se evita y se encuentra, se evita y se encuentra. Pero eso tiene que ver también con la duplicidad del significante. Disculpa, Federico, ¿tiene que ver con qué del significante? ¿Con la qué? La duplicidad, o sea, el La hecho de no duplicidad. hacer uno. Vale. Vale. Duplicidad y asimetría, ¿no? Claro. Es por ahí insistente Lacan en este seminario en que hay una relación circular, pero no recíproca, no simétrica, del sujeto al otro, del significante, etc. Mais alguma questão? Gilberto, me pareceu que você ia fazer uma questão no início. Gilberto, seu microfone está desligado. Obrigado. Não, só na parte final, então, tem uma conexão com o que foi trabalhado no nosso primeiro encontro, que isso que se realiza no ato analítico, que é uma coisa que está em aberto, ao mesmo tempo, trata-se de não trabalhar com as tais significações ossificadas, né, ou fixas, tal como apareceria na teoria freudiana, isto que se abre lá no ato analítico, pela via lacaniana. Só mesmo esse comentáriozinho à toa. Mais alguma questão? Lembrando que questões, sugestões, dúvidas, observações, críticas, né, podem ser feitas pelo e-mail apolapossadas. É apolapossadas@gmail.com. Não é isso? Deixa eu colocar aqui no chat. Bem, então, acho que ficamos por aqui. Queria agradecer, Leandro, Federico, muito bom. E nos vemos, então, da próxima vez, daqui a 15 dias? 15 días. Sí. 15 dias. Ótimo. Combinado, então. Muito obrigada a todos. Gracias. Boa noite. Un gusto. Chao.